Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco de los Anillos del Poder, capítulo uno de la temporada 2, después de 2 años creo que pasaron, después de la última serie, un año, ya me olvidé. Bueno, expectativa cero con esto. Obviamente no voy a entrar en que esto no es Tolkien porque básicamente es una especie de pastiche que hicieron para poder hacer o adaptar lo que Amazon tiene derechos, así que decir que esto no es como lo que escribió Tolkien ya sería más que una obviedad, a esta altura una estupidez. Nada que ver, obviamente, para el que no le quedó claro, nada que ver con cómo está escrito, sobre todo lo que es la segunda edad del Sol. Rota la línea temporal Tolkien y están intentando acomodar un poco lo que es esta historia. Tenemos a Halbrand que llega a Mordor, obviamente es capturado. Te cuentan un poco al principio del capítulo, como una especie de prólogo de lo que va a ser esta temporada. La historia de Halbrand, como Halbrand se encontró con Galadriel que había pasado antes, ¿no? Te dicen que es Sauron. Hay un momento tipo La Cosa en donde Halbrand es asesinado y su sangre negra termina comiendo ratas para tratar de recuperar su forma corpórea. Yo pensé que en realidad, al menos lo que había entendido, era que cuando pierden su forma corpórea es el alma la que, digamos, tarda años, va, cientos de años, a veces puede tardar miles, en volver a recuperar su forma corpórea, pero acá es como una especie de cosa, ¿no? Como en la película de Carpenter, que va comiendo ratas y va recuperándose. No me gustó realmente, no me pareció, al menos no me lo había imaginado así, capaz que es un tema de cómo yo me lo había imaginado, pero bueno, vuelve a la forma corpórea, ahí descubre a alguien de un que tenía, cuando vuelve a Mordor, descubre a alguien que tiene esta especie de marca, ¿no? Del linaje real, y es así como él termina diciendo de que es un rey, es descendiente, digamos, de este linaje real, ¿no? Después descubren de que no, de que en realidad no. Pero es un poco para explicarte lo que viste al final de la primera temporada. Luego prácticamente el capítulo se centra en lo que son los acontecimientos de la Forja de los Tres Anillos. Galadriel sigue siendo una normal, básicamente. Ella quiere usar los anillos, el Ron quiere destruirlos porque no sabe hasta qué punto Sauron los ha infectado, cosa que no pasa en el cuento original. O sea, se sabe que se forjan los anillos, pero Sauron no tiene tiempo de poder, digamos, perturbarlos, ¿no? De hecho, según la historia original, Sauron pide los anillos cuando abandona Lindon, exige los anillos y es por eso que, perdón, Eregion. Y es por eso que termina atacando Eregion con la muerte de Celebrimbor y compañía, pero acá aparentemente se decidió cambiar de una manera terrible. Todo, ¿no? Gil-galad es el peor rey que he visto en la vida. Él dice, bueno, ¿sabes qué? Estuviste mal, Galadriel, pero se nos muere el árbol, vamos a usar el poder de los anillos y esperar lo mejor, cosa que no tiene sentido porque Sauron es terrible y sabes de que podría estar planeando todo. El Ron me gustó el Ron. Quiero decir algo bueno. Ha mejorado infinitamente. Es el único que dice, che, esto puede ser una trampa de Sauron, esto puede haber sido planeado por Sauron. Veo a los elfos y sobre todo al rey de los elfos actuando de una manera impulsiva que decís, barbaridad, barbaridad, hijo mío, ¿cómo hiciste para que tu pueblo no fuera extinto? Porque estás hablando de algo muy tocho. Es cierto que si no curan el árbol, según esta línea de Amazon, se tendrían que ir a Valinor, ¿no? Diciendo no podemos dejar a la Tierra Media ahora que hay un nuevo mal que digamos, se está levantando. Me parece bien,
Pero el otro problema es que si vos te quedás y te corrompe Sauron, otra que va a tener problemas la Tierra Media. No, hay algo raro ahí en esa, digamos, en ese razonamiento. Pero bueno. Luego te muestran que Sauron volvió a Mordor, se deja capturar. Y su idea es usar a los Uruk para, bueno, justamente ataquen a Eregion y destrocen a los elfos, ¿no? Que él desde adentro va a ser como un topo. Y acá creo que es cuando se mezcla lo del el dador de dones. Aunque no me queda muy claro porque 5 doritos después lo ves a Halbrand entrando a Lindon, a Eregion, y a Versace mirando y le están preguntando, lo dejamos pasar y vos decís, ya sabes que es Sauron. O sea, lo sabes al final del episodio o los otros elfos no te avisaron de que ese tipo era Sauron. Que puede ser, porque a este nivel de anormalidad yo me espero cualquier cosa. Supuestamente va a aparecer el que da regalos. Espero que sí. Es un arreglo terrible lo que están haciendo, pero poco para contar cómo suceden las cosas. Sauron va, ¿no? Con este disfraz, ¿no? No, el que te da dones, creo que se llama. Se va a Lindon y Gil-galad. Y es Gil-galad y Elrond que dicen, no, vos acá no entrás. Entonces después termina en Eregion, ¿no? Y ahí es recibido por Versace, ¿no? O sea que le brimbo. Bueno, primer capítulo lento, un capítulo muy lento de, digamos, explicación un poco. No diría que es lo peor del mundo. Podía haber sido peor, capaz que la vara ya para mí está muy baja, entonces cualquier cosa que te pueda proponer, bueno, está bien. Hay algo del viejo el batín, o sea, el mago. Creo que van a tirar por el tema de los magos, de, digamos, el consejo de magos. Me da la impresión, porque se hace alusión a que han caído varios, como él. Tiene pinta de ser eh, a las tierras del este, me parece que está yendo. Pero no me queda muy claro realmente. Estaría bueno que tiraran por un mago no conocido, pero es Amazon y no sé qué derechos tiene realmente, no sé hasta qué punto podrían hacerlo. Cosas positivas, mejoró un poco el ritmo del capítulo, no se me hizo tan envolante, mejoró un poco lo que es estas interacciones entre personajes, sobre todo entre el mago y la Harfoot, me parece que está mejorando bastante. Es cierto que ahora el mago habla un poco más. Las panorámicas y los efectos están bien, no son una, digamos, está bien, no es una cosa que digas, se nota el CGI, está un poco más cuidado creo que en la primera temporada. Las actuaciones están bien. El arco de Galadriel creo que no tiene arreglo a esta altura, realmente. Hay un momento que se menciona el tema de que Galadriel es muy orgullosa y yo lamentablemente repasé un poco lo que era la segunda edad del sol y claro, para mí esta no tiene mucho punto en común con Galadriel, ¿no? Así que si no han leído nada del Señor de los Anillos, no han visto las películas de Peter Jackson, bueno, capaz que esta serie les puede funcionar. Eh, no tiene acción este capítulo, pero veremos a ver en la próxima qué nos encontramos en el capítulo 2. Vamos a ver, coméntenme a ustedes qué les pareció, si les gustó o no. Este capítulo le doy un 5, 5, 5 y medio. Como inicio muy lento. Como inicio, un inicio muy lento, pero que te está planteando alguna que otra cosa, ¿no? Y reitero, esto no es El Señor de los Anillos, esto es una serie medieval. Pero bueno, coméntenme qué les pareció, saludos a todos y nos vemos cuando le haga review al capítulo 2.